Hola, muy buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a la semana 2 de este curso de Excel básico intermedio para docentes administrativos y directivos. Antes que nada quiero agradecerle a todas las personas que han subido sus actividades, realmente no me esperaba este tipo de respuesta. Estoy muy contento por ello y recuerden que todavía tienen esta semana para subir sus actividades atrasadas. La semana pasada vimos sumas, restas, multiplicaciones y divisiones dentro de nuestra hoja de cálculo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es revisar o validar esas fórmulas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien, no sé si les ha pasado que han hecho una tabla, una lista de cotejo y al final el resultado es erróneo, es decir, les da un resultado totalmente diferente. Vamos a verlo con un ejemplo. De este lado tenemos una tabla de papelería donde tenemos el folio, el nombre del producto, el precio, las unidades, el IVA y el total. Lo que quiero que haga en el total es que primero sume el precio más el IVA, que daría un total de 6.96 para este ejemplo, y después lo multiplique por la cantidad de unidades. Si hacemos la suma nos daría un total, como les digo, de 6.96 y si lo multiplicamos por 14, creo que es más que obvio que no nos daría un total de 19.44. Entonces, ¿qué pasó aquí? Para eso vamos a validar la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir al menú fórmulas y en el apartado de auditoría de fórmulas tenemos esta opción que se llama evaluar fórmula. Le damos clic y aquí vamos a obtener la fórmula en la cual nos posicionamos, en este caso en G4. En G4 nos dice que tenemos la siguiente fórmula. D4, que sería el precio, más F4, que sería el IVA, por E4, que serían las unidades. Si evaluamos la fórmula va a pasar lo siguiente. Vamos a darle clic donde dice evaluar y lo que nos va a pasar es que nos convirtió la celda D4 al número. En este caso el precio es 6. Evaluamos nuevamente y me dice que el IVA es de 0.96 por 14. Lo que va a pasar aquí es que nos va a marcar una línea donde nos dice qué operación va a ser primero. En este caso hace primero la multiplicación de 0.96 por 14 y nos da un total de 13.44 y después nos lo suma a el 6. Por eso nos da un total de 19.44. ¿Qué es lo que hace primero entonces? Primero multiplica el IVA por las unidades y después lo suma al precio. Entonces lo que queremos hacer es totalmente diferente. Para ello nos vamos a ir a la fórmula y vamos a corregir nuestro error. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar un paréntesis para decirle que primero quiero que haga la suma y después la multiplicación. Vamos a darle un enter y voy a validar los datos nuevamente. Evaluar fórmula. Y ahora ya me aparece con el paréntesis mi evaluación. Vamos a evaluar y nos dice que D4 da un valor de 6 y F4 un valor de 0.96. Ahora lo que queremos es que nos sume esto. Como pueden ver, ya aparece la línea dentro de nuestra operación. Evalúa y hace la suma y nos da un total de 6.96, que sería el total del precio más el IVA. Evaluamos nuevamente y lo que va a pasar es que va a sacar el valor del paréntesis y lo va a multiplicar por E4, que nos da un total de 14. Ahora sí, nos va a hacer la multiplicación de 6.96 por 14. Evaluamos nuevamente y ahora sí nos daría el total correcto de 97.44. Como ya sabemos que esta fórmula ya está bien, lo que vamos a hacer, vamos a autocompletar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recuerden que lo vimos la clase pasada. Nos vamos a ir a la parte inferior derecha, vamos a esperar a que nuestro puntero cambie de la cruz blanca a la cruz negra, damos clic y arrastramos hacia abajo. Ahora sí, ya tenemos en este caso el total correcto. Lo que vamos a hacer en la práctica del día de hoy es solucionar esta lista que está errónea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que queremos es que tenga estos puntos, que sus calificaciones sean del 0 al 10, que la suma de mi escala de evaluación sea la suma de actividades dividida entre la cantidad de actividades, en dado caso que se requiera, que el apartado de disciplina, en este caso sea restado a la suma total de mis porcentajes y por último la suma de mis porcentajes esté entre el 1 y el 100, siendo 100 la cantidad máxima.
¿Cómo vamos a hacer esto? De este lado tenemos los porcentajes de cada una de las actividades. Por ejemplo, la libreta vale 10, el contenido 10, el podcast 40 y el examen 40. La disciplina la tenemos aquí. Aquí haríamos la suma de nuestros porcentajes y aquí nos daría nuestra calificación. Como pueden observar, la mayoría tiene 3, 1, 4, 5 y lo que queremos es que nos dé calificaciones reales. ¿Cómo vamos a hacer esto? En el porcentaje de la libreta tenemos 3 actividades. Entonces deberíamos de hacer la suma dividido entre 3 para que nos dé el 10%. En el apartado de contenido debemos de dejarlo así porque solamente es una actividad y esta actividad ya está del 1 al 10. En el apartado de podcast tenemos 4 actividades y solo tendríamos que hacer la suma de estas 4 actividades. El examen ya está evaluado entre el 1 y el 40, entonces no tendríamos que hacer otra cosa. Aquí tenemos el apartado de disciplina, no deberíamos de hacer nada. Y por último, la suma debería de ser la suma del examen, del podcast, del contenido y por último de libreta. Y recuerden que también debemos de restar, en este caso, la disciplina. Una vez que tengamos la suma y nos dé valores correctos entre el 1 y el 100, ahora sí vamos a sacar nuestra calificación. La calificación sería la suma entre el resultado que queremos obtener, en este caso en decenas. Espero que sea sencillo para ustedes. Recuerden que cualquier duda pueden consultarme y continuamos con este curso.